Encéfalo en cortes coronarios, ventrículos laterales, tercer ventrículo y tálamo. Curso de Neuroanatomía, carrera de Medicina 2015, Universidad de la Frontera. La siguiente presentación tiene por objetivo que el espectador pueda reconocer estructuras que componen el sistema nervioso central, perteneciente al humano, particularmente de los ventrículos laterales, tercer ventrículo y tálamo. Además, se expondrá una comparación con un encéfalo perteneciente a un equino, de modo de dilucidar las semejanzas y diferencias existentes entre el encéfalo perteneciente a la última especie y el humano. Para lo anterior nos valdremos de cortes coronales de encéfalo equino con el fin de establecer una comparación entre las estructuras mencionadas anteriormente con las homólogas pertenecientes al humano. Introducción. Sistema ventricular. El sistema ventricular corresponde a una serie de cavidades dentro del sistema nervioso central, recubiertas por epéndimo, en donde se produce y circula líquido cerebroespinal. En el encéfalo es posible distinguir las siguientes cavidades: ventrículos laterales, tercer ventrículo y cuarto ventrículo. En el esquema es posible observar cada uno de ellos. En el telencéfalo se encuentran ubicados los ventrículos laterales, en el diencéfalo el tercer ventrículo y por último en el romboencéfalo el cuarto ventrículo. En esta diapositiva se puede notar el desarrollo de los ventrículos a partir de la cavidad del tubo neural, durante la expansión de los hemisferios cerebrales. Ventrículos laterales. Comenzando con los ventrículos laterales, encontramos que existen dos, cada uno de ellos presente en uno de los hemisferios cerebrales. Tienen forma de letra C y se describe un cuerpo en relación al lóbulo parietal, un cuerno anterior en el lóbulo frontal, un cuerno posterior en el lóbulo occipital y un cuerno inferior en el lóbulo temporal. Cada uno de ellos se comunica con el tercer ventrículo a través del foramen interventricular. En esta imagen se pueden observar los ventrículos laterales desde una vista superior, identificando todos sus distintos cuernos. Esta imagen tiene un error al decir que se denominan astas. Cuerno anterior o frontal. El cuerno anterior o frontal se ubica por delante del foramen interventricular y está en el lóbulo frontal del cerebro. Presenta un techo y paredes medial y lateral. Un techo formado por el cuerpo calloso, una pared medial constituida por el septo pelúcido y una pared lateral en el fondo es como un piso inclinado de afuera hacia adentro. Está constituido por la cabeza del núcleo caudado. Cuerpo. El cuerpo es la parte central de la prolongación, ubicado por detrás del foramen interventricular y por delante del trígono atrio. Presenta límites como lo son: un techo formado por el cuerpo calloso, una pared medial representada por el septo pelúcido y el cuerpo del fornix, y un piso que corresponde a la cara dorsal del tálamo y parte del núcleo caudado. Entre la cara dorsal del tálamo y el núcleo caudado se forma un ángulo donde es posible observar la lámina afixa y por debajo de ella la estría terminal, la vena terminal que drena los elementos del cuerpo estriado y el plexo coroideo acompañado de dichas estructuras. Cuerno posterior u occipital. El cuerno posterior es una prolongación con forma de dedo, generalmente es de mayor tamaño en el hemisferio izquierdo del cerebro. Está delimitado por techo, constituido por la sustancia blanca que forma el tapetum, lóbulo occipital, y el forceps mayor radiaciones occipitales del cuerpo calloso. Piso inclinado, o también se le puede llamar pared medial, formado por una prominencia, calcaravis, producida por la presencia del suco calcarino, que empuja hacia adentro sustancia gris. Además, presenta fibras del rodete del cuerpo calloso, que produce abombamiento de la luz, formando el llamado bulbo. Cuerno inferior o temporal. El cuerno inferior se prolonga desde el atrio hacia abajo y delante. Está delimitado por techo, constituido por la cola del núcleo caudado y tracto óptico ubicados en la sustancia blanca del hemisferio. Piso, formado lateralmente por la eminencia colateral, medialmente por el hipocampo, siendo este último muy importante en relación a la memoria de corto plazo. Tercer ventrículo. El tercer ventrículo es una estructura impar que se comunica con los ventrículos laterales por medio del foramen interventricular, siendo al mismo tiempo atravesado por el adesio intertalámico. En él se observan 4 recesos: por posterior, suprapineal y pineal, por anterior, óptico e infundibular. Al igual que los ventrículos laterales, se puede delimitar con márgenes, los cuales son pared medial, tálamo, techo, cuerpo calloso, margen anterior-inferior, columnas del fornix, comisura anterior, lámina terminal, quiasma óptico y tuber cinerum. Margen posterior-inferior, comisura posterior y cuerpo pineal. Tálamo.
Es la región más grande del diencéfalo. Comprende una zona ovoide de sustancia gris ubicada a ambos lados del tercer ventrículo, del cual forma las paredes laterales, en la región más dorsal y posterior. Las dos zonas ovoides que constituyen el tálamo no son paralelas entre sí, sino que sus extremos anteriores están más cercanos que sus extremos posteriores, tal como se muestra en la imagen. Su extremo anterior forma parte del foramen interventricular, mientras que el extremo posterior forma el pulvinar. A su vez, se pueden observar dos caras, las cuales son: cara lateral, está cubierta por fibras donde pasa el vaso posterior de la cápsula interna; cara medial, conforma la pared lateral del tercer ventrículo. Objetivos. Los objetivos que se propusieron durante el desarrollo de este proyecto son: aprender a realizar una disección neuroanatómica del cerebro de animal, reconocer ventrículos laterales, tercer ventrículo y tálamo en cortes coronales de cerebro de equino, junto con sus relaciones anatómicas, comparar dichas estructuras disecadas con sus análogas del cerebro humano, presentar la metodología, resultados y discusión de la disección. Materiales. Para realizar de manera adecuada la disección se necesita de diversos materiales, los cuales son: sierra, martillo, formalina 10%, pinzas, tijeras, bisturí y cuchillo. Metodología. El proceso para obtener la muestra buscada se sistematiza una serie de pasos. Primero se obtiene la cabeza desollada de un caballo. Esta es llevada a una carnicería para retirar la carne sobrante de forma más prolija. Se retira el hocico y las vías aéreas presentes con una sierra, con el fin de disminuir el tamaño de la cabeza. Se deposita la muestra en una solución de formalina al 10% durante 10 días, para así poder manipularla sin que ésta entre en descomposición. Utilizando sierra y martillo se abre el cráneo hasta extraer el cerebro del animal cubierto por las meninges. Se mantiene el cerebro nuevamente en formalina por 7 días con el mismo propósito de la vez anterior. Se retiran las meninges por medio del uso de pinzas, tijeras y bisturí para exponer la configuración externa del cerebro. Se limpian restos de vasos y sangre de la superficie del cerebro por exterior, con fin de exponer la muestra de manera más pulcra. Se realizan cortes coronales del cerebro con un cuchillo afilado a distintos niveles para exponer su configuración interna. Resultados. En lo que respecta a los resultados de nuestra disección, se puede apreciar que en la primera imagen, en el número 1, el cuerno frontal del ventrículo lateral y lateral a esta cavidad; con el número 2 podemos observar la cabeza del núcleo caudado. En este segundo corte se puede observar en el número 1 el cuerpo calloso. Inferior a este, con el número 5, podemos observar el fornix, y en el número 3, entre el cuerpo calloso y el fornix, se encuentra el septo pelúcido, que es una formación interhemisférica. Lateral al fornix podemos apreciar una cavidad que es el ventrículo lateral, señalada con el número 2, y en su interior, con el número 4, podemos observar los plexos coroideos. En esta disección también se puede apreciar bajo el fornix, en el número 7, la comisura anterior, y sobre esta se encuentra con el número 6 el tercer ventrículo. En el siguiente corte podemos apreciar nuevamente con el número 1 al cuerpo calloso. Inferolateralmente a esta estructura podemos observar con el número 2 el ventrículo lateral. Bajo esta cavidad encontramos dos estructuras muy importantes. Con el número 4 se puede apreciar lo que es el fornix, y lateralmente a esta estructura con el número 3 el hipocampo. También en este corte podemos ver muy bien lo que es el mesencéfalo, número 6, y también el acueducto mesencefálico, número 7. Sobre esta estructura con el número 5 podemos notar el tercer ventrículo. Finalmente, en esta última muestra señalamos el cuerpo calloso con el número 1, inferolateralmente a este los ventrículos laterales con el número 2, e inferior a estas estructuras se puede observar el tronco encefálico con el número 3. Discusión. Para continuar procederemos con la discusión de los resultados de nuestra exposición, para lo cual comenzaremos comparando el tercer ventrículo. Tercer ventrículo. Cabe destacar que entre humanos y equinos existe una gran similitud en esta estructura, en lo que respecta a ubicación y forma, no así en tamaño, encontrándose algunas diferencias. Para comenzar, en ambos casos el tercer ventrículo se encuentra en relación con los tálamos de cada hemisferio,
y se comunica con los ventrículos laterales mediante el foramen interventricular. Presentan los 4 recesos mencionados anteriormente, los cuales son por posterior suprapineal y pineal y por anterior óptico e infundibular. Aquí también se puede apreciar su relación con la comisura anterior en el margen anteroinferior. Ventrículos laterales. Relacionado con los ventrículos laterales, los hallazgos efectuados en las muestras nos permiten concluir que existen muchas semejanzas entre las muestras comparadas, tales como su ubicación y separación anatómica. Sin embargo, difieren en las divisiones anatómicas de los ventrículos laterales. Mientras el equino presenta 3, cuerno rostral, parte central y cuerno temporal, el ser humano presenta 5, cuerno anterior o frontal, parte central, cuerno posterior u occipital, cuerno inferior o temporal y trígono o atrio. Por otro lado, existen diferencias más evidentes como lo son de tamaño y peso, donde las cavidades en el ser humano son de mayor envergadura. Tálamo. Con respecto al tálamo equino, tal como se apreció en estructuras anteriores, podemos notar la gran similitud que éste evidencia con el tálamo humano. Ambos poseen forma ovoide y se ubican laterales al tercer ventrículo, formando la pared lateral de este. En proporción, ocupan el mismo espacio en sus respectivos encéfalos, pero al observar su tamaño comparado, se puede apreciar que el tálamo humano mide aproximadamente 1,5 centímetros en sentido latero-lateral, mientras que el equino mide 1 centímetro, debido a que el encéfalo equino es, en su totalidad, más pequeño que el humano. Anatómicamente podemos apreciar que ambos poseen 4 caras y una adhesión intertalámica entre ellos. Funcionalmente, ambos tálamos funcionan como núcleos sensitivos, aunque en el tálamo equino no sinaptan los impulsos del nervio olfatorio, a diferencia del tálamo humano, donde las aferencias olfativas son integradas en el núcleo dorsomediano. No obstante, esta conexión es secundaria, ya que al igual que en el cerebro equino, el destino principal de la vía olfativa es el córtex. Matamala 2009. A pesar de no observarse diferencias importantes a nivel anatómico en el corte coronal, es importante mencionar que a nivel funcional la diferencia más importante es el desarrollo del cuerpo calloso, que en caso del equino no cumple del mismo modo que en humano la función de asociación entre ambos hemisferios, debido a que está pobremente desarrollado. Conclusión. El desarrollo de este proyecto audiovisual nos permitió concluir las premisas que serán expuestas a continuación. El cerebro de un equino es muy adecuado para la apreciación de las estructuras a estudiar, debido a que en general es muy similar a la configuración interna presentada en el humano. Al realizar una disección es necesario un conocimiento teórico previo de la neuroanatomía. La correcta preservación de las muestras permite un estudio prolongado y adecuado de estas. Los cortes coronales de cerebro permiten un fácil reconocimiento de ventrículos laterales, tercer ventrículo y tálamo, tanto en el humano como en el equino, apreciando sus disposiciones y relaciones con estructuras vecinas. Las estructuras estudiadas en el equino presentan morfológica y funcionalmente más semejanzas que diferencias comparándolas con sus análogas humanas. Nuestra bibliografía. Muchas gracias.